Bienvenidos a un nuevo episodio de La Zona Matos. Empezamos nueva temporada, nuevo año, nueva aventura y vamos a empezar con un tema que seguramente a todos nos fascina, a todos nos ha llamado alguna vez la atención, todos habremos oído hablar alguna vez de la masonería, algo que está siempre envuelto en ciertos misterios y que hoy vamos a tratar de profundizar en la verdad, en la realidad de qué es y qué significa la masonería. Y para ello, pues tengo la suerte hoy de tener aquí a mi lado, pues aparte de un amigo y un hermano, pues a Florentino Guzmán Plasencia, que es concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, es doctor por la Universidad Rey Juan Carlos, profesor de la Universidad de La Laguna y masón. Y además, y esto ahora él nos lo va a explicar, es grado 33 del Supremo Consejo del grado 33 y último del rito escocés antiguo y aceptado para España. Así que vamos a disfrutar de esta conversación con Tino Guzmán y a ver qué hay de verdad en los misterios, en las leyendas de la masonería con un masón relevante como es Tino Guzmán. Tino, bienvenido. Muchas gracias y bien hallado en tu casa. Gracias por venir. Vamos a tratar de trasladar a quienes nos siguen a través de este podcast las cuestiones que son, digamos, más llamativas, que siempre envuelven un poco de misterio a la masonería y luego ya pues seguimos hablando de lo que a nosotros nos apetezca, ¿no? Pero de entrada, como te he presentado como grado 33 del Supremo Consejo del grado 33 y último del rito escocés antiguo y aceptado para España. Eso, ¿cómo se lo explicamos a personas que no están iniciadas en la masonería o que no conocen la masonería? Pues muy fácil. El Supremo Consejo, el grado 33 para España, es la orden masónica, la institución masónica, la institución filosófica masónica más antigua de este país, que ha trabajado ininterrumpidamente desde el siglo XIX, desde el principio del siglo XIX hasta nuestros días. Además, se da la circunstancia de que hace poco, pues el Ministerio de Memoria Democrática y el presidente del gobierno le ha dado pues un diploma y el reconocimiento sobre todo a los valores democráticos durante estos años y sobre todo es una institución que tiene un carácter filosófico y una escuela filosófica muy presente en España y sobre todo en los territorios también de Latinoamérica y de Europa. Es una institución filosófica de masonería y su representante, que en este caso es Jesús Soriano Carrillo, gran amigo de Santa Cruz, gran promotor del templo masónico, pues representa lo que es la masonería filosófica en España. Ese grado 33 Eso es. significa que formas parte de los altos grados filosóficos, de los más altos grados filosóficos, y que trabajas en ese grado y que pues estás encomendado a ser un tendedor de puentes, una persona que intenta pues crear pues a través de las herramientas masónicas una sociedad mejor. Digamos que el grado 33 es el máximo. En el rito escocés antiguo aceptado es el máximo. ¿Y qué es el rito escocés antiguo y aceptado? Si lo podemos explicar sencillamente para que alguien lo pueda entender. ¿Qué es esto del rito escocés antiguo y aceptado? Pues el rito escocés antiguo aceptado es un método a través de diferentes rituales y diferentes grados. Tiene de 33 grados. Tiene 3 grados simbólicos, que son el grado de aprendiz, maestro y compañero, que los trabaja en este caso a las grandes logias. Y a partir del grado 4 y hasta el 33 son grados filosóficos. Es como la escuela del filosofismo masónico. Y en este sentido, pues cada grado te enseña unos valores y has de construir a través del ritual pues una serie de herramientas que te van a perfeccionar como persona ética, moral y vas a intentar trabajar en una sociedad más justa, ¿no? Eso es el rito escocés antiguo aceptado. Mira, Tino, ¿y qué hay de eso de que la masonería es una especie de poder oscuro en la sombra que controla el mundo y que los grandes, digamos, magnates y los que mueven los hilos en el mundo son masones y que hay una conspiración de esto que nos escuchamos muchas veces, desgraciadamente en España, ¿no? Esto de la conspiración masónica. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? ¿Cómo se lo explicamos a alguien que tiene esta idea fantasiosa o misteriosa en la cabeza? Bueno, eso es parte de la leyenda negra de la masonería. En aquellos países latinos, España, Italia, Portugal, pues Grecia, que sufrieron dictaduras, pues la masonería fueron de las instituciones perseguidas. ¿Por qué eran perseguidas? Porque eran instituciones de libre pensadores, de libres enseñantes y sobre todo instituciones donde se daba opinión y se creaba opinión. En ese sentido, eran perseguidas por estas dictadores. Cualquier enemigo interno
que ve la dictadura, pues lo persigue. En España, además de la masonería, pues se persiguió pues, a los comunistas, anarquistas, socialistas o otro tipo de pensamientos que fueran contrarios al régimen. Por eso esa leyenda negra. En España ha añadido además porque el dictador Francisco Franco, su primer decreto como vencedor de la guerra civil, es el decreto de persecución de la masonería. En ese sentido, tenemos esa leyenda negra de más de 70 años de una dictadura persiguiendo a personas que son librepensadoras. ¿Franco quiso ser masón, Tino? ¿Se sabe esto? ¿Está documentado o es también una leyenda? Bueno, lo que sí tenemos constatado es que parte de su familia era masona. Él formaba parte del cuerpo de militares, había fuerte presencia de masonería en los militares en España durante la Segunda República, sobre todo porque era una escuela donde se podían reunir, debatir sobre diferentes métodos filosóficos, políticas, ciencias, y en este sentido, pues parece ser que hay un rumor de que tocó a la masonería en Marruecos, en Larache, y fue rechazado. Y en este sentido es una prueba que no tenemos constatada porque la documentación de los archivos de la masonería fueron destruidas, pero sí sabemos, por otra parte, que su hermano sí lo fue y su padre también. O sea, que él sabía, conocía la masonería y la vivía en su casa y que esto sí es un hecho, digamos, que está constatado, ¿no? Claro, y muchos de sus mandos generales próximos a él lo eran, y por eso pues, lo veía como un paso o una carta para una promoción interna dentro de la escala militar o una promoción en una escuela que le permitía tener otras herramientas dentro de sus futuros proyectos personales. Mira, y Tino, mucha gente pregunta, bueno, ¿y cómo que si yo quiero ser masón o yo quisiera, eh, qué tengo que hacer? ¿O se acepta a todo el mundo? ¿O solo son élites? Porque estas son algunas preguntas que la gente muchas veces se piensa, ¿no? Que la masonería es algo así como muy elitista, en fin, ¿y cómo que le diríamos? Bueno, la masonería no es secreta, estamos registrados en el registro de asociaciones y tenemos nuestras páginas web y nuestros accesos. Cualquier persona que quiera acercarse a la masonería, lo primero que tiene que hacer es dar el paso, ¿no? La masonería prohíbe el proselitismo. Yo no puedo invitar a alguien a entrar en la masonería. Tiene que ser un paso personal, ya que es una carrera personal. Pues le invitaría a que entrara en las páginas oficiales de la Gran Logia de España, para informarse de sus logias más cercanas y entrar con el procedimiento. Para ser masón, pues es los principios básicos de las leyes de Anderson y que todavía respetamos es poder ser un hombre libre, libre pensador, que cree en un ser superior y sobre todo que no cree en la pena de muerte, que está en contra de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque la masonería, esos tres principios básicos son fundamentales para entrar en masonería. Si tú crees en la pena de muerte, no puedes entrar en masonería. Si no crees en un ser superior, en la trascendencia de un ser superior, no puedes ser masón. Y en este sentido, cuando se dice hombre libre es porque las constituciones de Anderson son de 1723 y en aquel momento existía esclavitud. Y se entendía que si no eras libre, pues no podías pensar, ni opinar, ni ejercer una acción que fuera en beneficio de la sociedad. Por tanto, Tino, masón puede ser un católico, un musulmán, un judío, alguien que crea en el budismo o simplemente alguien que crea en la existencia de un ser superior. Es decir, no está ligado a ningún tipo de y son compatibles desde el punto de vista de la masonería con otras confesiones. ¿Esto cómo funciona? Así es, en nuestros talleres pues existen diferentes creencias y cualquier masón, independientemente de su confesión religiosa, pues puede pertenecer y estar y formar parte de un mismo taller. Incluso hay talleres donde los volúmenes de la ley sagrada son la trascendencia de algunas religiones. Pues el volumen de la ley sagrada del catolicismo es la Biblia, pero también puedes tener pues el Corán o en este caso el libro sagrado del judaísmo o el libro sagrado de cualquier otra religión que se profese. Mira, y otra cosa que la gente asocia también por literatura, por películas, por cine, es que la masonería tiene como que nace o sus orígenes en Egipto, en el antiguo Egipto, en Mesopotamia, en fin. ¿Esto que tiene de verdad que no, qué le podemos contar a esta especie de misterio, ¿no? Como toda escuela filosófica, la masonería bebe diferentes fuentes. También tiene un origen operativo, ¿no? La masonería operativa fueron la masonería de los gremios constructores de catedrales, Masón de significa edificios, piedra, ¿no? exacto, de constructores de catedrales que a lo largo de milenios pues fueron transmitiendo oralmente pues sus conocimientos a través de diferentes filosofías o creencias en la edificación de la piedra, ¿no? Eso se llama masones operativos. Los masones especulativos nacen en 1723, ya en periodo de la Ilustración, el siglo XVIII, y beben
fuentes y empiezan a escribir las fuentes de la masonería operativa desde Mesopotamia, desde Egipto, desde los asirios, desde los grandes constructores, y suma parte de esa filosofía y parte de esos símbolos en los ritos. Y esos son los ritos que nosotros trabajamos. Trabajamos ritos que se trabajan, por ejemplo, pues la aritmética, la cábala, la geometría, la filosofía, la poesía, pues las 7 artes liberales forman parte de nuestros ritos y de nuestro trabajo. Y esta leyenda, misterio, que también por el cine, por la literatura, eso también, digamos, especie de origen en los caballeros templarios, en el templo de Salomón, eso es verdad, ¿no? Tiene parte de ficción, parte de realidad. Pues tiene parte de rito. Cada rito trabaja pues la tradición cabalística, ¿no? En la masonería filosófica, el Supremo Consejo, en sus diferentes grados. Por ejemplo, el grado 18 es un grado Rosacruz. No estoy desvelando nada, están en los libros. O los caballeros de Salomón, o los templarios, forman parte de nuestros grados y de los trabajos y de las herencias que recibimos. Herencias filosóficas, herencias históricas y sobre todo herencias que nosotros transformamos en perspectiva filosófica de transformación individual. Porque la masonería lo que intenta trabajar, los 3 primeros grados, es el símbolo, es la moral de los símbolos, y la masonería filosófica lo que pretende es esos símbolos interiorizarlos y construir mejores personas. Personas que harán una labor social. El fin de la masonería filosófica es si eres una persona buena, si eres una persona educada, una persona que tiene unos valores que trascienden a la sociedad, harán una mejor sociedad. Ese es el principio básico. Mm, a veces la masonería se representa en el mundo profano, vamos a decirlo así, con algunos símbolos, ¿no? Que se identifican claramente con la masonería, como puede ser una regla, o puede ser un compás, o puede ser otros instrumentos que se utilizaban para la construcción. Esto porque, sin desvelar cosas que... Porque heredamos las herramientas de los masones operativos, de los constructores, la plomada, la regla de 24 pulgadas, pues la soga, pues son todas herramientas de constructores. Pues esas herramientas las asumimos filosóficamente y a través de esas herramientas buscamos pues el símbolo en la piedra y el símbolo de esa piedra bruta que debemos de pulir para construir un edificio mejor, ¿no? Y eso lo interiorizamos a la persona y nosotros somos nuestra propia catedral que tenemos que ir a trabajar piedra a piedra y pulir piedra a piedra para que esas aristas vayan encajando y ser mejor. Y sin desvelar nada que no se pueda desvelar, eso de esa G que siempre se asocia también a la masonería, eso ¿qué podemos decir? Pues la G es la traducción de God, que es la palabra Dios, y es el símbolo de la trascendencia del gran arquitecto del universo. El gran arquitecto del universo no es un Dios único, es lo que crea cada masón de la trascendencia de su religión. Puede ser Buda, puede ser Mahoma, puede ser Jesucristo, puede ser Abraham, puede ser cualquier símbolo de trascendencia o cualquier creencia que nosotros traslademos hacia un ser superior. Por ejemplo, un ateo no puede ser masón porque no cree en nada ni en la creencia. Pero una persona que tenga una creencia en alguien superior, en un ser superior, la ciencia o alguna de las religiones monoteístas, pues puede ser masón. ¿Y qué crees tú que podríamos decir? ¿Qué cosas podríamos contar, sin revelar nada, obviamente, pero para hacer entender mejor lo que es la masonería a alguien, a un profano que nos esté escuchando hoy, que nos esté viendo a través de este podcast? Tú Bueno, como la grado masonería, 33. la masonería ha producido o ha generado pues, temas tan importantes como la ilustración, ha sido ¿Cuál es? Egalité, liberté y y fraternité, la fraternité, que Revolución son Francesa, los lemas de la los lemas de la masonería, ¿no? masonería y los lemas de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue hecha por librepensadores. En ese momento también hubo un cisma entre la masonería inglesa y la masonería francesa, una masonería más abierta que se traslada a los países latinos. La masonería francesa crea un cisma en cuanto a las sociedades históricas europeas, porque hay un punto de inflexión en cuanto a las sociedades de hombres iguales, transformando una sociedad más justa, ¿no? Esa época de revoluciones también se traslada a América. Los primeros presidentes americanos y la constitución de Estados Unidos, una constitución puramente masónica, copia todos los preceptos de las constituciones Y masónicas. los 4 primeros presidentes, bueno, los padres de la patria, de la independencia americana, son todos masones. Todos Y masones. los primeros presidentes, todos, ¿no? Desde Washington, Jefferson,
etcétera, ¿no? Todos masones, y también los librepensadores americanos, pues Simón Bolívar, pues todos los independentistas de las colonias españolas, pues también lo fueron masones. Por eso esa leyenda negra de que la revolución de la Ilustración hacia una sociedad mejor las llevaron la masonería. Eso también, pues a unas instituciones que no son democráticas, como la Iglesia Católica o dictadores, pues siempre ha generado una leyenda negra. Hay que recordar que la masonería es en diferentes edictos de la Iglesia Católica persigue a la masonería, y por ser masón, pues estás excomulgado, ¿no? Y algo tuvo que ver la masonería en la primera Constitución Democrática Española, la de 1812, ¿no? En esa efervescencia, digamos, de apertura a la libertad, esa ilustración de la que hablas, los movimientos de la independencia, esto fundamentalmente de Norteamérica, etcétera. Esa Constitución de 1812 tiene seguramente un buen, en fin, una buena aportación de Libertad, masones, ¿no? libertad de prensa en la Constitución de 1812, la educación gratuita, la libertad de comercio, la libertad de pensamiento, todos esos principios constitucionales están reflejados en la Constitución, la primera Constitución española de 1812. Hay que decir que tuvimos una primera preconstitución, que es la Constitución de Napoleón, Sí. pero bueno, fue una carta que se otorga a España, que era una preconstitución y también es una constitución masónica, ¿no? Que también sirve como pretexto luego para adoptar esta constitución de 1812. Hay que decir también que la constitución de la Primera República Española es una constitución masónica, y los tres primeros presidentes de la Segunda República en el siglo XIX eran masones. Aparte hay una cosa que también se asocia a veces, erróneamente creo yo, en España. La masonería como algo más de izquierdas, ¿no? Cuando la realidad es que ha habido masones ilustres que han sido conservadores, ¿no? Sí, en masonería no se habla de política, ni se habla de religión, se trabaja el rito, y hay personas de diferentes creencias, de diferentes dogmas y diferentes pensamientos políticos. Y lo bueno es que es un espacio de encuentro y un espacio de trabajo común, y ese encuentro común hace que pues, personas de diferentes puntos de vista pues, encuentran a través del rito un punto de inflexión y pensamientos casi similares, ¿no? ¿Qué más podemos contar, Tino? ¿Qué te apetece decir? Pues podemos hablar del Templo Masónico de ¿Verdad Santiago que de se nos Tenerife, olvida? que se acaba de inaugurar hace poco, pues esa apertura, ese reconocimiento histórico a la masonería canaria, que se llevaba pidiendo sobre todo para convertirla en un lugar de pensamiento, un lugar abierto a la sociedad, y que sea un museo para que vaya enseñando a la ciudadanía esa ley, quitando esa leyenda negra y conociendo la verdadera luz de la Sí, masonería. porque hay una cosa, Tino, que antes, al hilo de lo que hablamos al principio, hay países, los países, digamos, en Norteamérica, en Latinoamérica, etcétera, etcétera, donde la masonería vive de una forma pública, es decir, incluso hay actos públicos, no voy a decir procesiones porque no es la palabra correcta, pero sí desfiles, ¿no? En Londres, por ejemplo, o en países En latinoamericanos. París, que salen En los París salen en manifestación con sus collares. con sus joyas, etcétera, etcétera, y se ve como algo normal, ¿no? E incluso prestigioso en en algunos casos, Sí. otorga cierto prestigio público y social. Sin embargo, en España es lo contrario, ¿no? Todavía vivimos con esa mancha negra de tanto tiempo de, digamos, en fin, de arrogarle todos los males del país a la masonería, ¿no? Ten en cuenta que en Latinoamérica los padres fundadores de sus países fueron masones. Simón Bolívar, Martí. Entonces está muy reconocida la masonería. La masonería es bastante fuerte, con obras sociales, educativas, con hospitales, con universidades masónicas. En Estados Unidos se lleva la masonería anglosajona. En Inglaterra el cabeza de la masonería es el rey. En Estados Unidos pues se lleva en sus currículum, pues pone Sí, sí. Freemason grado tal, es un tema de prestigio, te abre muchas puertas. Lamentablemente España, Italia, Portugal sufrieron dictaduras y una persecución que supuso pues el asesinato de muchos masones. Bueno, hubo un presidente masón que fue asesinado, que fue el general Prim, ¿no? Un presidente del gobierno español, masón, que fue asesinado en aquella época convulsa y que hace muy poco le hicieron una autopsia para ver en realidad, porque había algunas teorías sobre cómo había muerto, y estaba enterrado Ujú. con el atuendo masónico. Dicho esto, y con esta, digamos, concepto un poco de ocultación, porque tal, que hay un templo tan visible
tan, digamos, emblemático en una ciudad como Santa Cruz de Tenerife, en la época en la que se construyó, pues es sorprendente, ¿no? Es sorprendente. Sí, Y está ahí ese templo en ese lugar ubicado por algo en concreto, Tino? ¿Se puede decir, se puede contar? O... claro. Es público. El templo masónico de Santa Cruz refleja lo que fue la sociedad de esta tierra, de Canarias, ¿no? Fue una sociedad de comerciantes con nexos con el eje atlántico, o sea, pues Londres, Lisboa, Canarias, Sudáfrica, pasaban por aquí los comercios, el comercio internacional antes del canal de Suez y sobre todo el eje americano. El comercio entra en estas islas, a través del comercio llega la ilustración antes que en la península, las ideas, los librepensadores, pues se crea una sociedad chicharrera, que era una sociedad abierta y plural, donde la masonería entra con mucha fuerza, como carta de presentación y como carta de trabajo para poder comerciar con Iberoamérica, con Estados Unidos y con Londres. Pues esta masonería era abierta y por lo tanto ese edificio se edificó abierto hacia afuera, hacia el mar. Y se buscó una parcela en aquel momento, a finales del siglo XIX, que tuviera unas proporciones áureas. El número áureo es un tema muy importante en la construcción de los edificios masónicos, que tuviera una aportación orientada con los ejes del Templo de Salomón y fue edificada sin ninguna ocultación. De hecho, las grandes familias de hombres ilustres y familias ilustres de Santa Cruz de Tenerife estaban en la masonería. Sí, sí. Familias que eran pues comerciantes pues, de Irlanda, de Inglaterra, de Latinoamérica, y en este sentido esa masonería en Santa Cruz de Tenerife fue tan fuerte que creó instituciones de libre enseñanza, creó pues escuelas sanitarias, creó beneficencia cuando en ese momento no lo había, y tuvo un fuerte arraigo. Y fue una masonería abierta, masonería de gente de diferentes opiniones políticas diferentes y de diferentes sesgos. En este sentido, hay que recordar que el primer edificio que se incauta con el levantamiento militar, con el golpe militar, no es el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ni el Cabildo, es el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, pistola en mano. Se entra en el templo y se mata a la primera persona en la guerra civil, que en este caso es el guardatemplo, que era un hermano masón del templo de la calle San Lucas. Que es un templo que además, hoy Santa Cruz, porque evidentemente a nivel de edificación no tiene nada que ver con la época, pero era un templo que se veía desde el mar, ¿no? O Así es, se veía desde el mar y además sea, cuando llegaban los barcos, una de las cosas que resaltaba cuando llegaban a la bahía de Santa Cruz era el templo, ¿no? era Se el veía templo. perfectamente Y desde... además se subía la bandera en el techo del templo masónico, había un mástil donde subía la bandera del barco que venía para dar señales visuales que estaban ubicados allí y si eran hermanos y que tenían su casa y con las diferentes señales. Era un faro de librepensadores y un faro de luz y de pensamiento en una sociedad que era abierta. Bueno, pues yo creo, Tino, que hemos... No sé si nos queda algo más por contar, si no venimos otro día. Yo creo que ha sido interesante, que no sé si hemos conseguido desmitificar algunas cosas, no se comen niños ni se hacen rituales satánicos, Para nada. ¿no? Esto no se hace, ¿no? No, no, Bien, eso es la leyenda negra de la dictadura. efectivamente. Bueno, creo que al final hemos conseguido trasladar cierta idea de lo que es la Amazonía en realidad, que no es algo tan secreto, es discreta, eso sí. Y bueno, es una escuela de formación, ¿no? A nivel personal y también a efectos de crear un mundo mejor, ¿no? Un mundo más justo. Entonces, bueno, yo creo que eso quizás lo hayamos conseguido. Y nada más, hoy como inauguramos temporada, como decía al principio, con un tema que siempre genera esa fantasía que está tanto en la literatura como en el cine, como en tantos ámbitos, y que, bueno, hoy hemos tratado de acercar la realidad de la masonería. Hoy, hacer un poco de repaso histórico y lo que representa a día de hoy la masonería. Tengo que dar las gracias a Florentino Guzmán. Volveremos pronto y no se olviden de seguirnos y a través de nuestros canales en YouTube, en TikTok y en las diferentes redes sociales.